Cerca de ti yo quiero estar. Es que lejos del Señor la vida duele mucho. Ustedes y yo hemos caído en la cuenta de eso. Por eso el Señor le dice una vez al pueblo de Israel: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el corazón está lejos de Dios, uno comete muchos errores. Cuando el corazón está lejos de Dios, uno le causa tristeza al otro. Cuando el corazón está lejos de Dios, el corazón, la vida se llena de desesperanza. Por eso, queridos amigos, estos espacios de oración tienen que ser un momento para entender que cerca del Señor es mejor. Que cerca del Señor uno abraza más fácil la oportunidad. Y que cerca del Señor el corazón no cae en desesperanza. Cerca del Señor es capaz de brillar en la oscuridad un rayo de luz. Cerca del Señor uno es capaz de entender todo, por difícil que sea, en los parámetros de Dios. Lejos de Dios, uno cree que es capaz de solucionarlo todo. Lejos de Dios, uno quiere ponerle la cara a todo, descuidando o no cayendo en cuenta que hay alguien que es capaz de asumir las cosas mejor que nosotros. Lejos de Dios, uno pierde las fuerzas. Lejos de Dios, uno se acostumbra al pecado. Cerquita de Dios, usted va construyendo una vida en gracia. Lejos de Dios, a usted le sucede lo que le sucede en los planetas con el sol: se enfrían mientras más lejos están. Lejos de Dios somos témpanos de hielo. Cerquita del Señor participamos del calor de su palabra, y su palabra nos llena de alegría. Y en su palabra ustedes y yo encontramos gozo y motivación. La persona que está aquí, que en algún momento haya caminado, que esté caminando lejos de Dios, yo le invito a acercarse. Cerquita del Señor, usted tiene a alguien que por estar más cerca, está más cerca de su necesidad. Cerquita del Señor, usted tiene a alguien por estar cerca, está más cerquita de sus problemas. Cerquita del Señor, usted tiene a alguien que por estar cerca, está más cerca de tu enfermedad y puede hacer algo por ti. De lejos es muy difícil. Y si bien el Señor muchas veces rompía las distancias, fue capaz de aplaudir a una mujer que con solo tocarle el manto se curó, buscando estar cerquita del Señor. Yo quiero que cada uno en este momento hable con Jesús y sea capaz de darle gracias al Señor, porque en el fondo tenemos que concluir que Él siempre nos escucha. Gracias, Señor, porque siempre nos estás escuchando. No podemos pretender que las cosas muchas veces sean como nosotros queremos. A veces, cuando parecieran contrarias, no significa que no estén en la línea y en la voluntad de Dios. Significa que no siempre tienen que ser como nosotros queremos. Por eso hable un momentico con Jesús. Y yo le invito a que en este momento usted descanse en la presencia del Señor. Si hay algo que a usted le está afligiendo, si hay algo que a usted le está preocupando, si hay algo que en usted se ha convertido en una carga, si hay algo que usted cree que no va a ser capaz, inmediatamente rechace esas palabras. Usted, en nombre de Jesús, es capaz.
Usted en nombre del Señor es capaz. Si usted estuviera solo o sola sin Dios, seguramente no es capaz. Pero con Dios usted es capaz de todo. Por eso hable un momento con el Señor. Y al Señor que le ha alimentado la esperanza. A ese Dios que le ha hablado cuando tanta gente ha quedado callada. A ese Dios que se acerca a ti para dignificarte y para llenarte de alegría. A ese Dios háblale, abandónate en Él, confía en Él, cuéntale lo que te está doliendo y lo que te está pasando. Cuéntale al Señor de tus aciertos, pero cuéntale también al Señor de tus errores y de tus equivocaciones. Cuéntale al Señor si con tu forma de ser, de hablar y de comportarte has dañado a alguien o le has causado dolor a una persona. Cuéntale al Señor si has sido piedra de tropiezo para alguien. Cuéntale al Señor lo que has traído hoy entre tus manos. Preséntale al Señor los rostros, los nombres de esas personas que deseas poner en el altar. Preséntale al Señor en este altar el milagro que estás necesitando y que estás dispuesta a robarle a Dios. Pon en las manos del Señor lo que escapa a veces a tu control. Y le vas a decir al Señor que cuando estás triste y cuando te sientes cansado, tú esperas en silencio que Él venga y se ponga junto a ti. Cada uno con esta canción en oración hable con Jesús y ofrézcale al Señor lo que ha traído en su interior. Estoy triste, mi alma tan cansada. Mi corazón siento desfallecer. Mi corazón siento desfallecer. Me quedo aquí y espero en silencio. Me quedo aquí y espero en silencio. Aquel momento que vengas junto a mí. Aquel momento que vengas junto a mí. Dígale al Señor, me sostendrás. Me sostendrás de pie sobre los montes. Me sostendrás en mala tempestad. Me sostendrás en mala tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás Me sostendrás y mucho más que yo. y mucho más que yo. Es vida así, vivir sin tu anhelo. Si el corazón no late para Si ti, el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro. llegas tú y me llenas de asombro. Y veo destellos de la eternidad. Destellos de la eternidad. Y vamos todos a decirle al Señor, me sostendrás Me sostendrás de pie sobre los montes. sobre los montes. Me sostendrás en mala tempestad. Sostendrás en mala tempestad. Fuerte soy Fuerte soy si voy sobre tus hombros. sobre tus hombros. Me sostendrás Me sostendrás y mucho más que yo. y mucho más. Y a ver la persona que en este momento necesita ser sostenida por el Señor. Sostendrás de pie sobre los montes. Dígalo, me sostendrás Me sostendrás en mala tempestad. en mala tempestad.
Dígalo fuerte soy. Fuerte soy, si voy sobre tus hombros, Me sostendrás me sostendrás, y mucho más que yo. y mucho más que A ver, le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Y no me la va a responder. La va a responder usted delante de Jesús. ¿Por qué usted en este momento necesita ser sostenido por Dios? Porque te sientes frágil, porque te sientes débil, porque te sientes impotente, porque sientes que no vas a ser capaz, porque tienes un problema, porque tienes una dificultad, porque tienes una tristeza que está abrazando tu corazón, porque tienes una enfermedad, porque tienes miedo en tu interior, porque cometiste algún error, porque estás pasando necesidad, porque tienes deudas, porque tienes que tomar una decisión importante, porque en tu conciencia hay algún reclamo. ¿Por qué necesitas ser sostenido, sostenida por el Señor? Y todos en oración, orando los unos por los otros, sintiendo que en las manos de Dios cabemos todos, sintiendo que Dios nos lleva sobre sus alas, sintiendo que el Señor a todos nos guarda y nos protege como la gallina a sus pollitos. Vamos a pedirle que nos sostenga, que lo necesitamos en este momento de dolor y de angustia, que lo necesitamos porque sentimos que no vamos a ser capaces, que lo necesitamos porque en ocasiones creemos que la alegría se nos ha ido de las manos, que lo necesitamos porque con Él sentimos que somos capaces de afrontar la vida y sus reveses, que lo necesitamos en este momento puntual de nuestra vida, que lo necesitamos en el hogar y en el matrimonio donde hay tantas luchas, que lo necesitamos en la vida personal donde tenemos tantas cosas por resolver, que lo necesitamos aquí junto a nosotros con sus manos tendidas para que nos sostenga, para que nos abrace, para que nos acaricie. Ahí donde estás, con el corazón lleno de alegría, le dices al Señor: me sostendrás. De pie sobre los montes, vamos todos a decirlo: me sostendrás en mala tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Y a ver, lo van a decir ustedes solitos con el corazón: me sostendrás. Me sostendrás en mala tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. A ver, Barrerita y Jader, ¿cómo lo decimos con el corazón? Me sostendrá de pie sobre los montes. Me sostendrás en mala tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros. Me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás y mucho más que yo. Y se pone uno a pensar: ¿a qué viene uno a estos lugares? Si no es a ser sostenido por el Señor.
Cuando seguramente hemos tenido una semana de pruebas, cuando seguramente hemos tenido una semana de dolores y angustias en el corazón, cuando seguramente también hemos llorado. Y entonces, cuando uno está atravesando ese túnel de prueba y de dolor, no ve uno la hora de encontrarse con la luz. Y aquí está la luz. Aquí está la luz que todos buscamos. Aquí está la luz que todos deseamos. Aquí está la luz que todos anhelamos. Aquí está Jesús. Y entonces pueden llegar tempestades, pueden llegar muchas pruebas, pueden llegar muchas situaciones que te hagan doler el alma, la vida y el corazón. Y si eres fuerte en Dios, si eres fuerte en Dios, vas a soportarlas. Ninguna persona que conozca de Jesús puede tener miedo. Ninguna persona que haya conocido a Jesús puede estar temblando frente a una dificultad. Ninguna persona que reciba a Jesús en la Eucaristía puede estar llena de prevención. Ninguna persona que escuche la palabra tiene por qué estar llena de dudas. La persona que conoce a Jesús conoce la palabra, y la persona que conoce la palabra conoce sus promesas. Y antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse una letra o una tilde de la ley, de lo que el Señor ha venido a traernos. ¿A qué venimos a este lugar? Venimos a que el Señor nos sostenga, porque en el fondo es lo único cierto que tenemos, porque en el fondo es lo único verdadero, porque en el fondo es el único que nunca te va a defraudar, porque en el fondo es el único que siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas, porque se puede ir todo mundo de tu lado y el Señor nunca te va a abandonar. Puede una madre abandonar a sus hijos, pero yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces, ¿a qué venimos a este lugar? Venimos a que el Señor nos sostenga, a que el Señor nos sostenga con su palabra y con sus promesas, a que el Señor me recuerde que vale la pena seguir luchando, a que el Señor me diga al oído que yo no me puedo echar para atrás frente a la dificultad que estoy viviendo, a que el Señor me recuerde, y esto es muy bonito y puede ser una frase de cajón, que puede ser muy grande mi problema, pero Él es más grande que el problema, que puede ser muy grande mi enfermedad, pero Él es más grande que la enfermedad. Y entonces, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si Jesús está conmigo. ¿Por qué tengo miedo? Si el Señor da la cara por mí. ¿Por qué tengo miedo? Si el Señor se ha hecho sentir. ¿Por qué tengo miedo si son tantas las bendiciones que reconozco a mi lado y que son regalos del cielo? ¿Por qué tengo miedo en la prueba si el Señor puede estar sencillamente sacudiéndome para acomodar algo que se dañó? ¿Por qué tengo miedo si el Señor es fiel, si el Señor es leal, si el Señor es amigo de todas las horas? Yo le invito a que en este momento, con la confianza puesta en el Señor y sabiendo siempre que más tiene Dios para darnos que nosotros que pedirle, yo quiero que usted le pida al Señor en este momento que no le deje desfallecer, que no le deje desmoronar,
que no le permita su fe tambalear. Pídale al Señor ese regalo. Y ese es un regalo bonito del Espíritu Santo. Y entonces somos capaces de pedirle al Señor el Espíritu para que venga y llene nuestra vida de su amor, de su presencia y de su confianza. Es que eso es lo que estamos necesitando. Necesitamos su amor, necesitamos su presencia y necesitamos su confianza. A veces ir por la vida desprovistos de estos regalos hace que se experimente vaciedad y cansancio. Ahí donde estás, vas a pedirle al Señor el Espíritu Santo. Cada uno le reclama a Dios ese regalo. Cada uno sabiendo que el Espíritu Santo nos acerca más a Jesús. Cada uno sabiendo que el Espíritu Santo desarma en nosotros los miedos y las prevenciones. Cada uno sabiendo que el Espíritu Santo es un don que nos acerca al milagro. Cada uno reclámele a Dios ese regalo. Y ahí donde estás, todos juntos le pedimos al Señor el regalo del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo desde el cielo, ven Espíritu Santo y visita nuestros corazones, ven Espíritu Santo y paséate por este lugar, ven Espíritu Santo y visita en nuestro nombre las vidas de las personas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo y haz tu obra, haz prodigios, obra milagros en este lugar. Ven Espíritu Santo y tira por el suelo nuestra frialdad y nuestra indiferencia. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a vencer las dudas y los temores. Ven Espíritu Santo y haznos dóciles a tu palabra. Permítenos ser arcilla en las manos de Dios. Ven Espíritu Santo e inspira en nosotros la alegría que viene del Señor. Ven Espíritu Santo y pon en nuestros corazones lo que estamos necesitando: la fuerza, el coraje, la valentía, la esperanza, la motivación, el abandono y la docilidad en tus manos. Ven Espíritu Santo y abre caminos de bendición para todos los que estamos en este lugar. Ven Espíritu Santo y no permitas que desfallezcamos en la prueba. Ven Espíritu Santo y aumentanos la fe para no renegar nunca de ti. Ven Espíritu Santo y ayúdanos a esperar en ti cada mañana y experimentar cómo cada mañana la esperanza se renueva. Ven Espíritu Santo y muéstranos la luz que nos conduce al Padre. Ven Espíritu Santo y regálanos el ánimo en medio de la dificultad y de la prueba. Ven Espíritu Santo y pósate sobre cada uno de nosotros y permite que en este lugar haya un nuevo Pentecostés. Ven Espíritu Santo y sana nuestra enfermedad física y nuestra enfermedad espiritual. Ven Espíritu Santo y haznos dóciles al mensaje que quieres poner hoy en el corazón. Ven, ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos, ven que te reclamamos en el nombre del Señor. Ven, ven Espíritu Santo y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, ven Espíritu Santo, todos. Santo le van a decir al Señor con el corazón. También quisiera que si alguien estando ahí quiere regalarle a alguien ese don, quiere mandarle desde aquí el regalo del Espíritu Santo, lo haga. A un hijo suyo, a una persona que está enferma o que está pasando una necesidad. Desde aquí le vas a mandar el regalo del Espíritu a esa persona y vamos todos a decir con el corazón: ven.
gestos o de estas expresiones de afecto, como nosotros le decimos a Él lo importante que es para nosotros. Por eso hay que aprender a celebrar y a vivir los momentos delante de Dios, que sean momentos cargados de significado, libres de distracciones, con la mirada puesta en Él. Quiero que todos le digamos a Él con el corazón que estamos aquí dispuestos a levantarnos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Estamos en la presencia del Señor. Siempre me he puesto a pensar que cuando llueve es la oportunidad para pensar en la vida de tantas personas que no para de llover. Estamos todos aquí tan estrechos, pero estamos todos aquí tan junticos. Y se siente la presencia de Dios que no nos abandona a partir de los aguaceros, a pesar de los aguaceros. Sentimos la presencia de un Señor, de un Dios, de un amigo que es capaz de imponerse sobre la lluvia y las tempestades. Es la lluvia del corazón y son las tempestades del alma. Son las angustias que de la mano de la impotencia se convierten en aguaceros y a veces en torrenciales. Es la vida de todos nosotros. Y por eso estamos aquí,
recordando a ese Jesús que un día se puso de pie y hasta los vientos y las tempestades le obedecieron. Cuando venimos a estos lugares no hay que decir muchas cosas. Cuando venimos a celebrar estos espacios hay que aprender a estar. Estar delante del Señor. Estoy para Dios y soy capaz de encontrarme con ese Dios que tiene para mí un regalo. Dios te estaba esperando. Y Dios te estaba esperando sencillamente porque vos sos muy importante para Dios y porque Dios cuenta contigo. Quiero que en un momento de silencio cada uno de ustedes sea capaz de ponerse en las manos de Dios y con la fe en alto, porque es la única condición, con la fe en alto usted sea capaz de hacer presentes las promesas de Dios. Si tu fe está en alto, Dios mantendrá en alto sus promesas. Esas promesas que tienen cumplimiento, cielo y tierra pasará, mas tus palabras nunca pasarán, nos dice el Señor. Puede pasar todo, pero menos lo que el Señor ha dicho. Créale a Dios. Y Dios nos ha dicho que vamos a estar bien. Dios te ha dicho que vas a estar bien. Dios te ha dicho que mañana, pasado mañana, las cosas van a cambiar. Y porque le creemos a Dios hemos venido. Y porque le creemos a Dios estamos acá. Cada uno está hablando con el Señor. Recuerde que no necesita muchas palabras. Solamente necesitas saber que estás delante de Él. Aquí está Él en la Eucaristía. Y estás hablando con Él. Y le hablas de tu vida, le hablas de tus proyectos, le hablas de tu familia, le hablas de tus hijos y de las cosas que está hablando el Señor Dios por medio del profeta Jeremías. Y va uno intuyendo, como en las palabras del profeta, de Dios por medio del profeta, como una gran decepción. El pueblo ha apartado de Dios su corazón, el pueblo le ha dado la espalda a Dios, el pueblo quiere vivir como si Dios no existiera. Y hay cosas, queridos amigos, que uno no logra dimensionar en el momento, porque en el momento no se perciben. Pero a veces hay decisiones y acciones que terminan pasándole a uno en el tiempo facturas demasiado elevadas. Por eso una persona de Dios tendría que tener mucha cautela en sus decisiones y en sus acciones. Porque lo que el Señor nos está diciendo por medio del profeta es que puede llegar el momento en el que una persona se habitúe tanto al mal que sea casi que imposible que salga de él. Por eso la palabra dice, y en la palabra el Señor dice, tu fractura es incurable. Imagínense Dios diciendo eso. ¿Cómo es el dolor de Dios frente a este pueblo y frente a esta nación que empieza a decir, vea, yo he visto todo lo que ustedes han hecho, yo he visto cómo ustedes se han creado dioses y becerros de oro, yo he visto cómo ustedes han apartado de mí su corazón, por eso déjenme decirles, tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Y aquí más adelante va a decir otra vez, tu llaga es incurable por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados. Amigos, tiene que llegar el momento donde uno rompa.
porque si no va a llegar el momento donde esas situaciones nos van a coger ventaja. Entonces mi problema no tiene solución, mi enfermedad no tiene cura, mi matrimonio no tiene cómo restablecerse, mis hijos en las drogas están destinados a la perdición. Pero cuando uno continúa leyendo la historia, uno va viendo a un Dios que va cambiando de actitud cuando es capaz de ir percibiendo la conversión del corazón. Cambiaré la suerte de las tiendas, voy a compadecerme de sus moradas, reconstruirán la ciudad de sus ruinas. Y es ahí, queridos amigos, donde yo quiero invitarlos a mirar un poco el Evangelio. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Significa caminar sobre lo imposible. El agua en la Sagrada Escritura tiene un significado muy bonito, que es el significado del bautismo. Pero en la Biblia el agua, el mar, tiene un significado muy triste. El mar simboliza el mal. Por eso, cruzando el Mar Rojo, en el Mar Rojo son ahogados los cómplices del mal. Por eso Dios divide el mar para mostrar que Él tiene poder sobre el mal. Entonces, ¿qué significa que Pedro le diga al Señor: si eres tú, mándame ir caminando hacia ti? Significa que alguien que ha vencido el mal, porque fue el Señor el que llegó caminando sobre el agua, y en Él está mi confianza, en alguien que ha vencido el mal, significa que yo estoy llamado de la mano de Dios a ponerme por encima de las pruebas y las dificultades. ¿Qué le pasó a Pedro? Que Pedro empezó a bajarse de la barca y apenas sintió el agüita muy fría y apenas sintió los vientos contrarios y apenas sintió la inmensidad del mar, empezó a hundirse. Es que eso nos pasa a todos. Ahí sentados en estas bancas somos muy guapos. Ahí todos somos valientes. Si te dijeran que tienes un cáncer, vas a ser tan valiente. Si te dijeran que un hijo tuyo en este momento está muriendo, vas a ser tan valiente. Si te dijeran que su casa en este momento se está incendiando, vas a ser tan valiente. Entonces es muy fácil creer cuando uno está tranquilo, pero es muy difícil creer cuando uno se baja de la barca y empieza a ser zarandeado por el viento. Por eso, queridos amigos, el mensaje de hoy es extraordinario. Tu llaga es incurable, dice el Señor. Para el mundo es incurable, pero yo soy capaz de curar tus heridas. ¿Cómo? No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cómo cuando una persona empieza a hundirse? Cuando Pedro se empezó a bajar de la barca, se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque lo superan los miedos. Padre, pero ¿cómo el Señor le entrega a la iglesia a un hombre lleno de miedos? Porque el Señor le quiere mostrar, primero, que la iglesia es de hombres, pero como estando con Él los miedos son vencidos. Pero ¿quién es el hombre que se baja de la barca? Un miedoso. Ha negado a Jesús 3 veces por miedo. Pero empieza a hundirse cuando aparta la mirada de Jesús. Nunca se le olvide eso. Cuando usted tiene la mirada fija en Él, usted se mantiene firme. Cuando usted tiene la mirada fija en Él, lo pueden coger a usted y usted no es capaz de echarse para atrás. Se puede sacudir este mundo y con la mirada fija en Él, usted se mantiene de pie. Pero ¿cuándo empieza uno a desfallecer?
cuando empiezas a apartar de él la mirada. Fue ahí cuando Pedro se empezó a hundir, preocupado por los vientos, preocupado por el agua hasta donde le estaba llegando, preocupado por la circunstancia, se despreocupó de él, apartó de él la mirada y empezó a hundirse. Eso es lo que pasa todos los días en la vida. Cuando usted se inmiscuye y se sumerge en el problema y no ve salida porque apartó de la mirada, usted se empieza a ahogar solito. Tan cierto es que nosotros tenemos un dicho: se está ahogando en un vaso de agua. Se está ahogando. ¿Por qué? Apartó de él la mirada, se soltó de las manos del Señor. Termino con esto. Tus llagas son incurables. ¿Cuándo son incurables? Cuando usted se suelta de las manos del médico. Es que Él es el que tiene el poder. Y esto tiene que funcionar no en los momentos de alegría. Es que es muy fácil creer uno ahí sentado, muy fácil. Con todo ahí, el padre que me celebra, me dan la comunión, si no puedo pararme me la traen hasta la banca, es muy fácil. Pero cuando la vida me zarandea y me pone contra la pared, no es tan fácil. Y es ahí donde la mirada puesta en Jesús me sostiene. Digamos todos amén. Cuando uno escucha ese evangelio, un Jesús que dice: yo no he venido a traer paz sino división, yo no he venido a traer paz sino guerra, fuego y candela, a uno no le queda otra cosa que pensar: ¿qué estará queriendo decir el Señor con esas palabras? Y entonces, queridos amigos, cuando el Señor habla de esa radicalidad, lo que está haciendo es sencillamente comunicándonos a nosotros que cuando Él no está presente en la vida de una persona o de una familia como el centro y como lo más importante, siempre habrá divisiones. Es que el Señor tiene una cosa maravillosa. El Señor es como si fuera el polo a tierra de una persona. Y por eso cuando una persona viene y se confiesa y empieza a soltarle a uno esa sarta de pecados, lo primero que yo le pregunto es: bueno, ¿terminaste? Sí, Padre. Me vas a responder esta pregunta: ¿cómo estás espiritualmente? No, Padre, yo no volví a hacer oración. No, Padre, yo no volví a la Eucaristía. No, Padre, yo no volví a tener ninguna práctica de piedad. No, Padre, no, Padre, no, Padre. Y entonces uno empieza a hilar y a darse cuenta que cuando Él no es lo más fuerte en tu vida, cuando Él no es el piso sobre el que levantas el edificio de tu existencia, de tu familia, de tu noviazgo, de tu empresa, tú caes en una experiencia grande de vulnerabilidad. Las cosas a ti que no lo tienes a Él te pegan más duro que a cualquier persona. Y es ahí cuando uno va entendiendo una frase que decía un papa hablando de la confesión. Decía: la confesión es en la vida de una persona un antídoto. Vacúnese para que a usted no le entre el pecado y usted vacunadito pueda estar muy lleno de Dios. Amigos, eso es lo que necesitamos todos nosotros en este tiempo tan famoso de las vacunas. Vacunarse uno con Jesús, y con Jesús usted volverse una persona fuerte, firme, de carácter en Dios, para aprender a darle manejo a todas las situaciones de la vida. Cuando Jesús es fuerte en la vida de una persona, usted aprende a tener dominio de las situaciones. Usted es capaz de afrontar lo que se venga. Usted es capaz de hablar cuando tiene que hablar con firmeza y con contundencia, sin miedo y sin negociar la verdad. Pero también usted adquiere un don maravilloso,
el de ser capaz de guardar silencio en los momentos en los cuales se tenga que quedar callado. Padre, entonces ese evangelio, ¿por qué tan triste? Se levantará el hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la hija, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Por qué, Padre? Porque cuando Él no es lo más fuerte en la vida de una persona, uno no encuentra razones para construir la paz. Porque cuando Dios no es fuerte en una familia, usted sencillamente se pega de pequeñeces. Porque cuando Dios no es el centro, usted busca centros y pretextos para justificarse. Y uno podría desde ahí, queridos amigos, entender de dónde nace el círculo de los odios. El círculo de los odios nace de uno no tener un polo a tierra, quien lo aterrice y quien le haga entender que la vida es mejor vivirla en paz. Todos nosotros hemos participado del círculo de los odios. Y yo quisiera que usted escuchara esta reflexión, porque es el Señor el que nos tiene que llevar a cambiar. Porque es que mi vida no puede seguir igual. Porque es que yo podría levantarme mañana a vivir bien bueno. Porque es que tiene que llegar el momento en el que yo tome la decisión de construir la paz. Si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Qué rico que usted en su casa fuera instrumento de paz y que usted dijera: es que mi casa tiene que estar en paz y en mi casa tenemos que vivir muy bien. ¿Qué necesidad tenemos de vivir maluco? Escuche. Estoy haciendo esto para probarles la paciencia. El dueño de una empresa le gritó a su administrador, porque en ese momento estaba muy nervioso. El administrador llegó a su casa y le gritó a su esposa, acusándola de gastar demasiado al verla comprar un vestido nuevo. La esposa le gritó a la empleada porque había roto un plato. La empleada le dio una patada al perro porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la calle porque le molestaba su presencia. Esa señora fue al hospital para que le curaran las heridas y le gritó al médico porque al curarla le hizo daño. El médico llegó a su casa y le gritó a su madre porque la comida no estaba en su punto. La madre le acarició los cabellos y le dijo: mañana, hijo, te haré la comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y necesitas de una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama por otras bien limpias y perfumadas para que descanses profundamente y mañana te sentirás mejor. Luego lo bendijo y salió de la habitación dejándolo descansar. En ese momento se rompió el círculo del odio, porque chocó con la paciencia, el perdón y el amor de una mamá. Si estás metido en el círculo del odio, acuérdate que con paciencia y una buena disposición al perdón puedes romperlo. No se le olvide, sálgase del círculo del odio, y para uno salirse de ahí tiene que agarrarse del Señor. Digan conmigo: amén.
Yo quisiera, queridos amigos, proponerles esta noche para nuestra meditación 3 ideas sencillas de este evangelio tan especial que acabamos de escuchar. Jesús era un caminante. A Jesús le encantaba ir por todas partes, pero había un lugar en el que Jesús le gustaba detenerse, y ese lugar se llamaba Betania. Y por eso, queridos amigos, allí en ese lugar el Señor va a hacer obras maravillosas. Porque allí donde haya un lugar donde Jesús sea acogido, allí hay un espacio grande para los milagros. Cuando una persona recibe a Dios, una familia recibe a Dios, vive en Dios, cultiva el temor de Dios, ahí el Señor hace cosas grandes. A veces el milagro es esquivo en la vida de una persona, de una familia, donde no hay tiempo para el Señor. Cuenta entonces, y esta es la primera idea, las dos, o sea, ¿quiénes? Marta y María. Aunque el Evangelio no me dice que María, el Evangelio me va a mencionar solamente a Marta. Pero las dos, porque allá viven las dos, incluso Lázaro, pero no lo menciona la palabra, las dos lo reciben en su casa, las dos. El Evangelio me da a entender que una de ellas va más allá. Miren, amigos, y esa es la invitación siempre de la vida, que nosotros tenemos que aprender en las cosas de Dios a ir más allá. Hay una que le dice al Señor: Señor, bienvenido hermano, esta es su casa, venga y pasa un ratico, se acuesta un ratico mientras yo le preparo un chocolatico. Lo recibió en su casa. Y eso nos puede pasar a nosotros en la vida. Señor, te queremos mucho, y rezamos el Padre Nuestro y hacemos el rosario, y de vez en cuando, si me da tiempo, voy a la misa. Pero somos invitados a ir más allá. Yo no puedo ser un cristiano solamente de rosario y de misa. Es que eso fue lo que hizo Marta. Marta no es mala. Marta le abrió las puertas de la casa y le dijo: Señor, usted como es de querido, venga a mi casa. Pero el Evangelio me dice: hay que ir más allá. Las dos lo recibieron en la casa, pero una de ellas va más allá. Padre, ¿cómo así? Sí, una de ellas lo recibe en el corazón. Y amigos, ese es el salto de fe del que yo muchas veces les he hablado. Yo acepto a Dios en mi vida, yo he permitido que me hablen de Dios, yo he ido conociendo de Dios, pero yo no me quedo ahí. Yo doy un salto extraordinario. Padre, ¿y cuál es el salto? Que Marta lo recibió en la casa, pero una mujer se sentó a los pies y escuchándolo le dijo: Señor, yo le abro mi corazón. Y por eso nosotros somos invitados a marcar la diferencia, porque el mundo está lleno de personas que aceptan a Dios, pero no todos lo llevan al corazón. Y el día que una persona, y el día que un joven, y el día que un matrimonio, y el día que una familia le abra el corazón, ese día empezará a suceder el milagro de la conversión. Las dos lo llevaron a la casa, pero una de ellas, deseosa, anhelaba planificar su vida porque seguramente le estaba faltando algo. Y ella dijo: yo no me quedo con que venga a mi casa, yo le abro mi casa interior. Y entonces, en un derroche de generosidad, le abrió también el corazón. Segunda idea. Dice la palabra
esa Marta nos enseña muchas cosas. Dice la palabra que Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Son esas personas que tienen que estar haciendo, que no se pueden quedar quietas y que si no hay nada que hacer inventan. Está multiplicada en el servicio hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Y ahí aparece la segunda idea. Amigos, llega el momento en el que la persona de tanto hacer se estalla. Pilas con eso. Y yo conozco mucha gente estallada porque yo también he estado estallado. Y llega el momento en el que nos ponemos a trabajar tanto y a hacer tanto y a responder tanto que la vida nos pide detenernos. Se paró, dice el Evangelio. Esa mujer se paró y le dijo al Señor: Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí? Dígale que venga y me dé una manito. ¿A usted no le ha pasado que a veces en sus cansancios usted caiga en la irritabilidad? ¿A usted no le ha pasado que usted en sus cansancios termine descargando su fatiga sobre los otros? ¿A usted no le ha pasado que hay momentos donde usted trate a la gente mal? ¿A usted no le ha pasado que a veces usted llegue a su trabajo y usted no quiera ver a nadie y el que le hable chupa por haberle hablado en el momento que no era? Terminamos estallados cuando hay fatigas, cuando hay cansancios y cuando no entendemos la urgencia de hacer altos en el camino. Esta mujer se paró y le dijo al Señor: no doy más, dígale a esa conchuda que venga y me ayude, que venga y me ayude. Y es a veces el trato que nosotros le damos a los que están a nuestro lado, porque estallados no medimos las palabras ni las consecuencias de nuestras acciones. Tercera idea. Todos necesitamos, todos necesitamos algún día oír estas palabras del Señor. Freddy, Marta, hágame el favor, cuando cuente 3, cada uno va a decir su nombre 2 veces, a la 1, a las 2 y a las 3. Todos necesitamos en algún momento escuchar esas palabras del Señor, y es el Señor hablándonos durito, y es el Señor hablándonos de una manera precisa, y es el Señor hablándonos de una manera contundente, y es el Señor regañándonos. Cuando lo llama 2 veces, le está hablando con exigencia y con radicalidad. Freddy, miren esto: andas inquieto y nervioso con tantas cosas. ¿Usted no cree que el Señor hoy le está diciendo eso a usted? Le llama 2 veces por el nombre y eso tiene sabor a regaño para decirte: andas inquieto, andas inquieta, andas nervioso, andas nerviosa con tantas cosas. En este momento estás permitiendo que muchas cosas te roben la atención. Si quiere, traigamos la niña aquí, le damos agüita o alguna cosa. ¿Listo? Andas inquieto, inquieta con tantas cosas. Y miren esto, queridos amigos: solamente una cosa es necesaria. ¿Cuántas veces ustedes y yo vamos por la vida centrando la atención en lo que no lo merece, gastando el tiempo y las fuerzas en cosas que no lo ameritan? Y me dice el Señor: estás desvirtuado, porque solamente una cosa es necesaria. Padre, ¿cuál cosa? Dios. Solamente una cosa es necesaria: Dios. No se salga de Dios y usted estará siempre en el lugar
que tiene que estar. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados, hágase esta pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? Hágase esa pregunta: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? ¿Y usted no cree que Dios le trajo hoy a este lugar a decirle con dolor que usted le da a Él muy poquito tiempo? ¿Usted no cree que Dios le está diciendo a usted: usted a mí me presta muy poquita atención? ¿Usted no cree que Dios le puede estar diciendo: usted me recibió en su casa, pero no me ha recibido en su corazón? ¿Usted no cree que Dios le puede estar diciendo que Él sabe que usted le dedica mucho tiempo a las cosas del mundo, pero que a Él le da muy poquito tiempo? ¿Usted no cree que Dios le está diciendo que Él conoce tus apegos y tus esclavitudes del mundo, pero cómo cada vez te va soltando más de su mano? Y a eso nos trae Dios siempre, a estos lugares, a decirnos lo que el mundo no nos va a decir, y a decirnos lo que algunas personas se callan. Voy por otro camino. Y a veces, por desviarme del camino, es que empiezo a poner en riesgo mi felicidad. Señor Jesús, gracias por traerme aquí, donde siempre terminas hablándome al corazón y poniendo por delante las razones por las cuales muchas cosas en mi vida no funcionan como tendrían que funcionar. Quiero en esta noche, Señor, ponerme en tus manos para que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo: amén.